Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Pues resulta que ya respondió Arturo Saldívar Lelo de la REA, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender a su juez. Sí, para defender al mismo que otorgó sin mediar un estudio previo, cuando menos de lo que pasó con esto de la reforma a la industria eléctrica. Se llama Juan Pablo Gómez Fierro, el juez. Y bueno, ahora sale Arturo Saldívar a decir que tienen ellos independencia como poder judicial. Bueno, recordemos que esta independencia sí es un poder autónomo de la Unión, eso es innegable, pero son los más desacreditados. Hace poco la Cámara de Senadores generó una iniciativa de ley para una reforma al Poder Judicial. ¿Y sabe qué hicieron? Nada. Esa reforma sirve para dos cosas, para nada y para nada, y la planteó Ricardo Monreal, incluso la defendió fuerte en tribuna. Si así defendiera los intereses de la Cuarta Transformación, tendríamos otro Senado de la República, y no porque haya personas malas, hay personas excelentes, pero hay otras que se mueven por medio de intereses políticos. Rocío Nale anunció que irían ante el Consejo de la Judicatura Federal, lo mismo dijo el presidente de la República. A ver, sí es cierto que Arturo Saldívar Lelo de la REA, el ministro presidente de la Suprema Corte, tiene todo el derecho de defender a sus jueces. Solo hay que recordarle que están considerados la escuelita de Diego Fernández de Ceballos, el famoso abogado del diablo que ahora se siente el defensor del país y que hizo cuanto pudo y cuanto quiso durante el tiempo del prianato. A esos intereses se apega ahora el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo esta perspectiva, el mensaje que manda debe ser considerado en su exacta dimensión, porque se avecinan controversias constitucionales. Las promueve el PRIAN desde la Cámara de Senadores y desde la Cámara de Diputados. No están conformes con que sea fortalecida la Comisión Federal de Electricidad. Ellos quieren que se siga saqueando al país a través de empresas extranjeras que le venden la electricidad muy cara a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto, sí habla de lo que son la división de poderes, el respeto a los poderes, pero ellos no han respetado al pueblo. Ese es el gran problema. Acompáñenme que voy a hablar del tema, es lo más reciente que hay al respecto. Salió a ponerse bravito el ministro presidente de la Suprema Corte. Le recuerdo que está en 3-2 todavía el tema del ex integrante de ese máximo órgano judicial, pues que nadie sabe dónde se encuentra, pero sigue cobrando. Eduardo Medina Mora, lo recuerda, presidente, ministro presidente, pues también por ahí hay problemas. Vamos a la información, acompáñenme por favor, le encargo, dele like al video, suscríbase en ACM Canal 54. Qué bravo salió el ministro presidente, respeten a nuestros jueces, por favor, AMLO, respeta a los jueces, no tienen vergüenza, Vamos a ellos, mire, otorgan 2 amparos contra la ley eléctrica, son de aplicación general, esto se generó el 2 de marzo. El segundo juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México, concedió un amparo a 2 empresas eléctricas en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica, publicadas apenas el pasado 9 de marzo. Lo anterior en la forma de una suspensión provisional en la aplicación de la nueva ley. Sin embargo, el juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, como lo hicieron en ocasiones anteriores, consideró que el amparo debe aplicarse de manera general a todos los participantes de la industria eléctrica con la finalidad de no dar ventaja competitiva a los quejosos. Esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por 2 empresas que realizan actividades reguladas en materia de energía eléctrica, el amparo de diversos permisos otorgados conforme al régimen anterior debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, este juzgado de distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que además podría ocasionar distorsiones en dicho mercado. Es parte de lo que dice el juez que otorgó la suspensión provisional. En ese contexto, el mismo es el responsable de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo esto:
respecto al tema. ¿De qué se trata? El juez lo que decidió ahorita provisionalmente es mantener las cosas como están, y es así funciona el juicio de amparo. O sea, cuando se presenta el juicio de amparo, el juez otorga o no otorga la suspensión provisional. Nunca se hace un análisis del fondo del asunto cuando se otorga una suspensión provisional. Entonces, yo creo que la actuación, desde nuestro punto de vista, fue perfectamente correcta, pero repito, finalmente será la Suprema Corte la que decida esta controversia. Esperemos, mandaría una muy buena señal a los inversionistas mexicanos, pero también a los extranjeros, el que la Corte se pronunciara y declara inconstitucional esta ley, porque sí se violan diversos derechos fundamentales, como es el de la salud, obviamente el de una competencia libre, que es plasmado en la Constitución, y hay varias afectaciones a derechos individuales. Entonces, sí pensamos que hay una posibilidad de que la Suprema Corte declare inconstitucional esta ley, tal como declaró la primera sala la inconstitucionalidad de todas las decisiones administrativas que se tomaron exactamente en el mismo sentido. Antes de esta ley ya había normas administrativas en las que se cambiaba el orden del despacho de las energías a las que se refería la secretaria, y puede ser que haya una concepción distinta. Hoy es válido, o sea, el gobierno puede tener una nueva concepción. Lo que no puede es aplicar retroactivamente leyes o violar a través del Congreso de la Unión, a través de la emisión de esta reforma eléctrica, normas constitucionales que son clarísimas. Bueno, pero Rocío Nale también ya había dicho algo al respecto, y aquí está Juan Pablo Gómez Fierro, el juez, ahí lo tiene. ¿Qué dijo en su momento Rocío Nale? Pues vamos a ir sobre ese juez, comentó. ¿Qué estudio tiene de competencia económica? ¿En qué se basó? ¿Qué estudio técnico? ¿Cuánto cuesta cada kilovatio? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta capacidad? Todo el tema técnico. No tienen idea. Esa es la palabra. No tienen idea el señor. Y ¿así de plano? Sí, así de plano. O sea, es un tema ¿no técnico, tiene ni idea el juez? No tiene idea el juez. Y ustedes van a ir a la judicatura a que revise la actuación del juez, que en tan pocas horas resolvió un asunto tan trascendente, porque pues frena temporalmente las consecuencias derivadas de la reforma recién aprobada. Sí, o sea, mira, está en su derecho la empresa o las empresas, porque lo hemos dicho varias veces, de hacerlo conducente. Está bien, o sea, esto es México, claro, es un camino legal, sí. Exactamente, están en su derecho. Lo que es la actuación de esta persona es qué elementos técnicos, económicos tomó para llevar a cabo esto. Es más, ni siquiera jurídicos, porque hasta lo jurídico, que es en lo que se debe centrar este tema, también lo tomó a vapor. Entonces, pues vamos a ir al Consejo de la Justicia. Bueno, y es válido que se recurra al Consejo de la Judicatura. Aparte, el amparo, ¿dónde quedé? Aquí. El amparo que promovió Arturo Saldívar, Arturo Saldívar Sale, él es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Es una confrontación más que pues se avecina y que ya está presente. Vamos a esperar la respuesta del presidente López Obrador, considerando que los jueces y magistrados no gozan de la mayor credibilidad en este país. Lo que se juega en este contexto no es las empresas particulares, es la energía que debe manejar el gobierno federal, que también está en su derecho. Y esos derechos no han sido considerados por los jueces. Y en este caso, este mensaje de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte, prácticamente valida una controversia constitucional que todavía ni se ha presentado. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. En su cuenta de Twitter, Arturo Saldívar publicó el siguiente mensaje. Este es el mensaje. Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía.
El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que pueden ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia. En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente AMLO aseveró que el juez que frenó la reforma energética actuó como un subordinado de las empresas particulares, por lo que pidió vigilar el desempeño de los impartidores de justicia. El juez de distrito solamente está cumpliendo con las funciones que le encomienda el ejercicio de su cargo. Entonces, el presidente está atentando contra el principio de la división de poderes y por lo tanto pretende que su voluntad esté por encima del poder judicial de la Federación. Eso no lo dijo ni Saldívar, pero ya lo pusieron como un hecho. Perfecto, esto es, pues sí, una medida de fuerza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le comentaba yo que ya hubo una reforma al Poder Judicial, una reforma que no ha servido para nada más que para darle más poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se cuestiona el hecho de que tengan facultades constitucionales. Eso cualquier juez las tiene, juez federal, juez local, juez de distrito, juez de jurisdicción, magistrados, ministros, todos tienen una función. El problema es que una iniciativa de ley no es la iniciativa del presidente Andrés Manuel. Lo que pasa es que el presidente López Obrador, nuestro presidente, escucha a la gente y observa la problemática. Es leonino mantener el régimen de privilegios a empresas que entregan muy poca energía y que quieren pagar, que se las paguen a costo de oro. Contratos leoninos porque la tajada de León se queda para ellos siempre y se encarece el costo de la energía eléctrica porque les tienen que subsidiar a esas empresas. Entiendo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos tenga esa postura. La mayoría de estas empresas son de Estados Unidos y tampoco es cierto que vaya a haber un problema por cuestiones de la reforma a la industria eléctrica en el Tratado Comercial Estados Unidos, Canadá y México. Eso es otra falacia que ha movido la opinión pública a través de los poderes facciosos, de los medios de comunicación chayoteros o convencionales, como les quiera llamar. El problema no es este de fondo, sino el mensaje que manda a priori, es decir, a rajatabla, el ministro presidente. La independencia del Poder Judicial, no, esa no se cuestiona su actuar. Se han metido en cada tema de corrupción que bien valdría la pena emitir renuncias, como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo Ponce de León. No creo que lo haga así el presidente. Nuestro presidente no actúa de esa manera. Siempre privilegia el diálogo, siempre privilegia el diálogo entre poderes incluso, porque si otra cosa fuese, ya estarían muchos tras las rejas y andan libres. Y obviamente son amigos de los jueces y magistrados. Se les nota luego que tienen mucha empatía con los empresarios billetudos. A billetazos van a frenar esta reforma eléctrica a la industria eléctrica. Se me hace muy difícil que lo logren. Primero, porque es una reforma constitucional aprobada por la soberanía legislativa. Se votó en la Cámara de Diputados y fue aprobada. Se votó en la Cámara de Senadores y fue aprobada. Amenazan con la controversia constitucional y ahí es donde se presenta el problema. En tanto el Ejecutivo y el Legislativo están en la misma tónica de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, prácticamente sale a pedir que se respete la independencia de los poderes, pero manda el mensaje: vamos a frenar esa reforma a la industria eléctrica. Ahí están los intereses privados, ahí está Claudio X González, Jicotenca González, ahí está el PRIAN, ahí está Carlos Salinas de Gortari, ahí están los grandes consorcios de las llamadas energías limpias, pero muy caras, contratos sucios, energías limpias, pero muy, muy caras. ¿Qué es lo que sigue en esto? La defensa que tiene derecho, en este caso, el Poder Ejecutivo, a través de su Departamento de Asesoría Jurídica, está en todo su derecho de apelar al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise no solo a este juez, sino a todos los jueces que han emitido descaradamente amparos, incluso contra personajes acusados de corrupción. No les gusta la 4T, no les gusta la austeridad, no les gusta cambiar el país, que se mueva el status quo, no les gusta. Quieren que permanezcan los privilegios a los que están acostumbrados.
Vamos a conocer la postura del presidente y le aseguro que nada está dicho al respecto, pero ya amenaza el ministro presidente con que va a frenar la reforma a la industria eléctrica. Y no creo que tengan muchos argumentos, a no ser los de los billetes. Amigas y amigos, están informados aquí en ACM Canal 54. Yo los veo en la próxima, ¿les parece? Órale pues, nos vemos, sí, nos vemos.